El anhelo nuestro es hablar de Jesús. Él es el más grande, Él es el que merece la honra, la gloria. En Él está todo, Él es el centro. Y esta mañana quiero hablarles precisamente de Jesús, hermanos. Y quiero que, sin desprendernos del lema de esta mañana, que por supuesto que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, quiero que nos dirijamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1, verso 1 en adelante. Voy a leerles unos cuantos versículos. El hermano Gerson hace unos minutos atrás compartió con nosotros un texto muy importante si se tiene en cuenta el contexto, el significado de dónde ocurrió y por qué ocurrió aquel lugar del Sinaí. Y quiero complementarlo esta mañana con un texto que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho en su contenido y quiero compartirles esta mañana en el nombre de Jesús. Hechos 1, versículo 1 en adelante. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me gusta esa expresión que usa Lucas, que es el escritor de este libro de los Hechos. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, esta mañana, como ya les dije, vamos a hablar de Jesús, pero también cuando uno habla de Jesús, habla de su obra, y nosotros somos producto de su obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? La obra más grande es la obra del Calvario, eso no lo dude. La obra del Calvario no la supera nada. Lo que Jesús hizo en el monte Calvario, en el Gólgota, ha sido lo que marcó la historia de la raza humana, lo que la partió en dos. No estaríamos aquí si no es producto de la obra del Calvario. Y esta mañana, por supuesto, que vamos a hablar del lema general de este espacio maravilloso. Reitero las felicitaciones. Estoy, y le digo con mucho aprecio, estamos observando en Colombia, juventud, amados, estamos observando en Colombia un despertar en la oración en los jóvenes. No solo en el distrito 25, sino en muchos distritos de Colombia hay un despertar en la búsqueda del Señor en oración. Y usted y yo sabemos qué ocurre cuando alguien busca en oración al Rey, cuando alguien busca en oración al Señor. Creo que es parte de lo que hace que la mano de Dios se mueva y poderosamente. Así que esta mañana vamos a hablar sin desligarnos del lema, porque podemos hablar de contagio y si uno lo asocia siempre casi a la verdad, lo hace hablando de lo negativo. Pero yo sé que esta mañana no estamos hablando de algo negativo. Normalmente la gente asocia la palabra contagio con una enfermedad, pero como sé que hay alguien que puede estar oyendo esta mañana la enseñanza, yo me quiero ir por esa línea para que entiendan un poco qué es lo que estamos haciendo estos jóvenes esta mañana aquí reunidos. Aleluya. Y es que
esa acción de propagar o de transmitir algo, como le llamamos contagio. Por supuesto que solo usted puede contagiar si usted está o si es portador de esa enfermedad. Si usted no es portador de la enfermedad, no contagia a nadie. Hay inclusive quienes portan el virus, pero no padecen la enfermedad, no tienen síntomas, no contagian a nadie. Y lo verdadero es que solo el que tiene la enfermedad puede contagiar. Yo quiero trasladar eso en un ámbito ya positivo, no negativo. Vuelvo a resaltarlo. Y es que nosotros, asimismo, el Señor nos usa. La fe, la doctrina, la convicción en Jesús, la confianza en Dios, asimismo se transmite. Se puede contagiar, se puede transmitir a otros esta fe, pero yo quiero que usted entienda esta mañana algo. Nadie da de lo que no tiene. Nadie puede transmitir lo que no vive. Si usted quiere contagiar a los demás, si usted quiere contagiar a la gente de lo que se supone que usted tiene, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque nadie puede contagiar de lo que no tiene, de lo que no porta. Y nosotros somos portadores de un mensaje. Somos portadores de una doctrina, somos portadores de una fe, somos portadores de un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. No somos portadores de una filosofía, no somos portadores de estratagemas, no somos portadores de ningún pensamiento hecho por los hombres. Somos portadores de lo divino, somos portadores de lo que Dios nos ha transferido, de una autoridad. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Somos portadores de un poder, no porque lo hayamos adquirido, sino porque ese poder vive dentro de nosotros. ¿Cuántos consideran que ese espíritu mora dentro? Jesús no dijo que el poder iba a salir de otro lado. Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese poder, hablando del espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Así que nosotros somos portadores de algo que llevamos dentro, no es externo. Nosotros no buscamos mover las emociones, no buscamos mover técnicamente con filosofías o técnicamente con algún método humano mover la emoción de la persona. No buscamos entretener la juventud, no, aquí no hacemos eso. Aquí buscamos que nos llenemos de convicciones, porque el que se entretiene tarde que temprano se descuida y el que se descuida pierde, pero el que está lleno de convicciones nada lo mueve, ni la pandemia, ni problema, ni dificultad, nada lo puede mover. Aleluya, alabe a Jesús esta mañana. Así que esta mañana vamos a hablar de eso que nosotros somos portadores. El hermano Gerson habló de un texto muy significativo y cuando nosotros hablamos del Sinaí inmediatamente relacionamos a un hombre llamado Moisés. Por supuesto que así es. En el Sinaí Moisés tuvo momentos muy especiales con Dios. Póngale atención a esto. En el Sinaí Moisés conoce a Dios. En el Sinaí, Dios le pone a Moisés un fin a esa crisis de identidad que tenía Moisés. Porque Moisés tenía una crisis de identidad cuando llegó al monte Sinaí. Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para hacer lo que tú dices? Y si la gente pregunta, ¿quién eres tú? ¿Yo qué les voy a decir? Yo creo que en esta generación, queridos hermanos, amados líderes, podemos llegar a una primera conclusión.
Hay muchos que quieren ser portadores, que quieren contagiar a la gente, que quieren llevar el mensaje, pero tienen una crisis de identidad. Tienen una seria crisis de identidad porque no conocen quién es Él. Y tampoco se ponen en el lugar en el cual debemos estar. Algunos tienen crisis de identidad porque creen que ellos pueden lograr por sí mismos, que pueden ellos mover masas, que pueden ellos cautivar mentes, que son ellos los que tienen la facultad. Pero los que estamos congregados esta mañana sabemos que el que tiene todo el poder, la autoridad, el honor, la gloria, el que merece los aplausos, el que merece toda la honra, es el grande, el poderoso Jesús el Señor. Y que la confirmación de esto es como lo dijo él a Moisés, es que cuando tú hables a Faraón, yo voy a poner mi sello. Cuando tú vayas delante de Faraón, yo voy a estar contigo. Oh, lo que estamos haciendo esta mañana no es otra cosa que estamos llevando el mensaje, pero con la autoridad que Él nos ha dado. No vale estar aquí si Él no está primero. No vale estar esta mañana aquí si Él no nos ha enviado. Y si Él no nos ha enviado, apague y vámonos. Pero el resultado y la respuesta de que sí está Él en esta mañana es cada uno de los jóvenes que hasta ahora están congregados aquí, porque nadie está donde no quiere estar. Nadie está donde no quiere estar. Y esta mañana nadie te obligó a conectarte. Esta mañana nadie te obligó y te sometió a conectarte, sino que hay un poderoso, hay uno glorioso que esta mañana te levantó, que esta mañana te instó a estar aquí esta hora. Aleluya. Santo, santo, aleluya. Ahí Moisés le puso final Dios a esa crisis de identidad. La señal de que yo voy a estar contigo es que cuando tú hables yo voy a respaldar tus palabras. O no van a ser tus palabras sino mi poder el que va a estar. Yo creo que esa misma pregunta nos sería muy bueno esta mañana hacérnosla. ¿Quién soy yo y quién eres tú? El mundo hoy sufre una crisis de identidad. No sabe el hombre quién es. Al que no ha nacido lo quieren desmembrar. Quieren aprobar el aborto. Lo quieren destruir. Al que nace varón le quieren cambiar su identidad y que sea una mujer. Y a la que nace siendo mujer la quieren inducir a que sea hombre o que sea varón, o que se comporte mejor como varón. El mundo está en una crisis de identidad. El mundo está en una crisis de que no sabe quién es. Pero la clave para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros es primero saber quién es Él. Y a la verdad, hermanos, esta mañana nosotros tenemos muy claro quién es Él, quién es el Señor. Y yo me refiero esta mañana cuando digo que sabemos quién es Él, es que nosotros podemos hablar del Sinaí. Sí podemos hablar del Sinaí, pero si reconocemos que el mismo Dios del Sinaí es el mismo Dios que esta mañana está aquí con nosotros. Estoy hablando de que si nosotros reconocemos que Jesucristo, aleluya, que Jesús es el mismo Dios eterno, es el mismo Dios de las edades, de los siglos, que Jesús no es otra persona enviada por alguien superior, sino que Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Cuántos creen en el misterio de la piedad? ¿Cuántos creen en Jesucristo como el único Dios verdadero? La Biblia dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay gente que cree en Jesús, pero como la ciencia lo muestra. Hay gente que cree en Jesús, pero como la filosofía lo muestra. Pero esta iglesia cree en Jesús, como dice la Escritura, como el único Dios, como el Dios del Génesis, pero como el Salvador del Gólgota también, como el Creador allá en el Génesis, pero como el Redentor en el Calvario. Aleluya, dele el aplauso a Él esta mañana, que la merece de verdad la gloria y la honra.
Así que podemos hablar del Sinaí si reconocemos que Dios, si dejamos de lado la crisis de identidad que el mundo tiene, por supuesto esta semana, tiene una crisis de identidad, no saben que su nacimiento fue una señal y su muerte fue el cumplimiento de una promesa una sola vez y para siempre. Pero esta iglesia no tiene crisis de identidad, esta iglesia ya conoce quién es su Dios. Y al conocer quién es Él, por supuesto que podemos ser embajadores, podemos ser portadores, podemos contagiar, porque lo que Dios mostró es que Él quería transferirnos de su autoridad. Él quería darnos de lo que Él es, de su poder. Y eso es lo que nosotros estamos llevando a la gente. No sé usted qué pretenda llevar, pero yo quiero creer esta mañana que lo que usted quiere llevar es la sana doctrina. Lo que usted quiere reflejar es a Jesús. Que cuando usted predica, usted no quiere que lo miren a usted, sino que la gente encuentre a Jesús en las palabras que Él pone en su boca. Que cuando usted ministra la alabanza, la gente no encuentre un cantante o un artista, sino que la gente encuentre el camino al Padre. La gente encuentre la gloria de Dios, la gente tenga un encuentro personal con el Señor. Por lo menos eso es lo que yo creo esta mañana, que es lo que estamos buscando transmitir. Pero en el Sinaí, no solamente Moisés tuvo un encuentro con Dios, conoció a Dios y dio final a su crisis de identidad, sino que en el Sinaí, tiempo después, Moisés vio el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a él, porque Dios no solamente le puso fin a la crisis de identidad que tenía Moisés, sino que Dios también le prometió y le dijo: mira, aquí también va a venir ese pueblo al cual tú vas a ir a contagiar. Yo hoy te doy autoridad, te estoy transfiriendo autoridad para que vayas y saques en liberación a un pueblo que yo amo. Pero no solamente los vas a sacar de esclavitud, sino que ellos van a venir a este mismo monte y me van a servir. Lo que uno anhela, y en el caso de la juventud lo que uno desea, es que la juventud le sirva al mismo Dios que usted y yo servimos. Aleluya. Así no se acuerden del nombre de uno. A mí no me interesa que usted se grabe mi nombre. A mí me interesa que usted alabe y glorifique el nombre que es sobre todo nombre. A mí no me interesa que usted esta mañana califique cuán elocuente es el sermón. A mí me interesa que el Señor cautive con una palabra muy sencilla un corazón que esta mañana esté anhelante, esté deseoso de la palabra. Aleluya. Pero como el Sinaí corresponde a unos escenarios y a unos momentos muy particulares del pueblo de Israel, a veces nos sentimos distantes, porque por supuesto que ese tiempo lo vivió una nación llamada Israel. Pero yo quiero resaltar esta mañana que si nosotros reconocemos que Jesús es el mismo Dios, podemos hablar del Sinaí y aplicarlo a nivel espiritual en nuestra vida. Y como Jesús es el mismo Dios, ¿cuánto dicen amén esta mañana? Jesús es el mismo Dios, aleluya. Entonces hablemos de lo contemporáneo en nuestro contexto, pero con el mismo Dios, porque Dios no ha cambiado. Su método no ha cambiado. Y yo quiero hablarles de alguien muy cercano, muy similar a nosotros en cuanto a su accionar. Muy contemporáneo porque hace parte no solo de pronto de una nación a nivel terrenal, sino que hace parte a nivel espiritual de lo que usted y yo hoy pertenecemos, a una nación santa, a un real sacerdocio, a una iglesia, a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y yo quiero hablarles de Pedro. De pronto no hablarles de Moisés esta mañana mucho, sino hablarles de Pedro. Porque Pedro vivió también unas experiencias paralelas como lo hizo Moisés. Moisés vivió dos tiempos diferentes en un mismo lugar. Vivió lo que ya les hablé en el Sinaí, donde conoció a Dios y dio por finalizado a una crisis de identidad que tenía. Pero luego, en el mismo monte Sinaí,
también vivió la otra experiencia que el hermano Gerson habló y leyó en el texto. Y es cuando se cumplió la promesa, y era que el pueblo, después de salir de esclavitud, iba a llegar a ese monte a adorar, a servir a Dios. Pedro también vivió un paralelo, dos tiempos en un mismo lugar. La Biblia habla de un aposento alto. Por supuesto que cuando usted y yo hablamos de aposento alto, lo primero que nos asemejamos es a un Pedro predicando lleno del Espíritu Santo en una casa con un terrado, con una terraza, pues como le decimos ahí en el valle. Eso es un aposento alto en la época antigua, una casa con una parte alta, una casa con una terraza. Pero Pedro vivió dos tiempos en un mismo lugar, en ese aposento alto. Pero antes de hablar del estruendo, antes de hablar del viento recio, porque mucho se habla del estruendo, mucho se habla del viento recio que sopló en aquella casa, pero muy poquito, muy poco hablamos de lo que provocó el estruendo. Y es que no hay efecto sin causa, querido joven. No esperemos a tener resultados si primero no estamos contagiados. No esperemos a tener gente que ame a Dios si no nosotros no amamos a Dios. No esperemos a que la gente tenga fe en Dios si tú y yo no mostramos fe en Dios. Antes de hablar de los efectos de ese estruendo, de aquella casa, de aquel alto, el día de Pentecostés, hay que hablar primero de lo que causó que ese día se derramara el Espíritu Santo. Y la Biblia, rápidamente quiero decirle, la Biblia enseña que en la última noche, escuche bien, la última noche que Jesús iba a pasar con sus discípulos, ellos no sabían que era la última noche, pero hoy la conocemos así porque se llama la última cena. Creo que ustedes la han leído. Fue la noche que Jesús compartió con sus discípulos, celebrando, por supuesto, conforme al culto de Moisés, conforme a la liturgia judía. Participaban del pan sin levadura y, por supuesto, como le llaman, la Pascua. Pero esa iba a ser la última noche de Jesús con sus discípulos. Una noche muy particular, hermano, porque Jesús hasta ese momento había invertido 3 años en hablarle a sus discípulos del reino. Hablamos ahorita en Hechos de los Apóstoles. Me encanta cuando Lucas dice las cosas en el primer tratado, es decir, en el Evangelio que él escribe. Hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A mí me impacta mucho. ¿Sabe por qué? Porque realmente para el mundo importa mucho lo que usted hace. Para el mundo importa mucho lo que usted ejecuta. Y realmente esta mañana aquí hay líderes, y no dudo que a todos el Señor les ha dado dones, y el don tiene que ver con lo que usted hace. Aquí hay dones por montones, pero para Dios no funciona así. Para Dios primero es en lo que usted es antes del hacer. Para Dios primero es lo que usted es antes de lo que usted haga. Para el mundo primero funciona lo que usted hace, lo que es visto públicamente. Para Dios no es así. Para Dios es primero lo que usted es en la intimidad. Y muchos han aprendido el hacer muy bien, han aprendido la técnica de esto, han aprendido a dirigir un culto, han aprendido a predicar, han aprendido el método, han aprendido como la mecánica, pero se olvidaron del ser, se olvidaron de lo íntimo. Y yo creo que esta mañana nos cae muy bien lo que el Señor nos habla a través de la vida de estos hombres, y específicamente Pedro. Porque antes de ver a Pedro parado allá el día de Pentecostés, quiero que lo miremos en el aposento alto, en el mismo lugar, pero con una crisis de identidad como Moisés la tuvo en su primer encuentro en el Sinaí. Porque noten que Jesús, hasta esa última noche, llamada la noche de la Pascua, esa noche que iba a ser traicionado, entregado por Judas, esa noche, a mí me impacta lo que ocurrió en ese aposento alto. Dice que Jesús los mandó a ubicar y ya les había dicho a dónde. Un aposento alto, allí que prepararan la Pascua. El capítulo 13 al 16 de Juan lo habla. Usted en su casa cuando quiera lo lea. Juan capítulo 13 al 16, todos esos 3 capítulos hablan de lo que pasó esa noche en el aposento alto. No hablo de Pentecostés, hablo de antes. Esa primera experiencia. Y me causa mucho impacto, hermano, porque yo creo que nosotros nos tenemos que identificar
esta mañana y salir de la crisis de identidad que de pronto algunos pueden tener. Porque para poder contagiar a los demás hay que ubicarnos primero quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron al aposento alto para celebrar la Pascua, hay algo muy particular que se hacía en aquella cultura, en aquella época, y me llama la atención. Y era que cada vez que alguien llegaba a una casa, debía cumplir un protocolo. Y hoy día la palabra protocolo y contagio es muy conocida, así que me voy a valer de ello. El protocolo es lo que usted normalmente debe cumplir para poder acceder a algo. Y hoy día conocemos el protocolo de ingreso para el salón de culto. Conocemos que hay ciertos protocolos de limpieza. Hay que limpiarnos los pies, lavarnos las manos. Pues en la época antigua también había un protocolo. Y era lavarse los pies antes de entrar a un lugar. Por supuesto, si era un momento especial, mucho más. Y en todas las casas, sin excepción, escúcheme, sin excepción, en todas las casas había una vasija y había una toalla, con el propósito de que quienes llegaran pudieran lavar o que les lavaran los pies. Y me impacta, hermano, lo que ocurre allí, lo que muestra Juan en el capítulo 13. Ellos habían llegado a Jerusalén. Usted sabe que antes de ese capítulo Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, la gente lo aplaude, Él entra montado en un pollino. Voy a ir rápido porque el tiempo ha avanzado, pero durante esos días comienza a menguar ese auge, esas multitudes de personas, porque comienzan a tornarse en las cosas listas para que Jesús sea entregado en manos de los hombres. La gente comienza a abandonarle, la gente comienza a rechazarle. Y después de ser recibido en aplausos en Jerusalén, ahora en la última noche está solo con sus discípulos. Pero me llama la atención que cuando llegan al aposento alto, todos ingresaron y no se lavaron los pies. Y no solamente no se lavaron los pies, había una crisis de identidad. Porque en el capítulo 13, la Biblia me enseña que había una disputa esa noche. Había una discusión entre los discípulos. ¿Quién era el más importante de ellos? ¿Quién de ellos era el más importante? Oh, hermano, como que se me hace parecido en esta época. A algunos se les ha olvidado quién está con nosotros y quién es el verdadero merecedor de la gloria y el más importante. Y tienen una crisis de identidad y están peleándose por los rankings, están peleándose por los likes, están peleándose por quién es el más importante, quién es el mejor cantante, quién es el mejor predicador. Y en esa hora, en esa noche, había una disputa entre ellos. Parece que no habían servido los 3 años que Jesús había invertido enseñándoles quién es el más importante. Aleluya. Jesús había sanado, Jesús había hecho lo que ninguno puede hacer. Jesús les había mostrado señales indubitables, pero ellos habían tenido una crisis de identidad y hasta ese día, aunque era la última noche, no habían entendido el propósito. ¿Y sabe por qué? Porque si ellos hubieran entendido quiénes eran ellos y quién es Jesús, mire, la Biblia enseña que en esa casa, el aposento alto, había una tinaja, porque lo dice en el capítulo 13. Había una tinaja, había agua y había toalla, o sea que sí lo habían los elementos para cumplir el protocolo. Pero ninguno, escúcheme, ninguno de los que estaban en el aposento alto quiso ponerse en el lugar que debía ponerse. Ninguno quiso renunciar a su orgullo. Ninguno quiso renunciar a su posición. Ninguno quiso ponerse en el lugar de siervo. Y esta mañana yo quiero hablarle a los siervos, a los que quieren ubicarse en el lugar donde Dios nos necesita, como servidores, como sus siervos. Y ¿sabe? No solamente no quisieron ubicarse como siervos, no quisieron lavarle los pies a sus hermanos, a sus otros compañeros, sino que perdieron una gran oportunidad. ¿Sabe cuál? De lavarle los pies al maestro, porque si alguno de ellos se hubiera puesto en su lugar, en el lugar que debemos estar, hubieran servido al más grande, le hubieran servido al más poderoso, pero por no ubicarse en el lugar que deberían estar,
Perdieron la oportunidad. No pierdas la oportunidad de servirle al Señor por intentar ubicarte en donde no debes estar, por intentar ubicarte donde no te necesita Dios. Dios nos necesita como siervos. Pero hay una enseñanza muy grande. Estamos hablando de contagiar, estamos hablando de transmitir, pero lo que yo tengo, yo no puedo transmitir lo que no tengo. Y Jesús esa noche hubiera podido quedarse quieto y hubiera podido exhortarlos y llamarles la atención, pero me impacta como Juan relata que Jesús, sin mediar palabra con ellos, viendo ellos cómo se peleaban, quieren el más importante, dice, escúchelo, que él se levantó de la mesa. Oh, aleluya. En aquella época, el vestuario que el Señor Jesús usaba era el vestuario que usa un judío. Y normalmente un judío tiene una túnica, una frazada, pero encima de esa frazada tiene un manto, tiene ciertas adecuaciones en su vestuario. Pero Jesús comenzó a quitarse ese manto y solamente quedó vestido como en la época quedaban vestidos los esclavos, con una frazada solamente, aleluya. Y dice que se quitó toda esa vestimenta, quedó vestido como un esclavo, como un siervo, y se ciñó la toalla, dice. O sea que sí habían elementos para hacer el trabajo, sí hay con qué servirle al Señor, pero lo estamos ignorando. Y él se ciñó la toalla, tomó la vasija, virtió agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno a uno. Yo me imagino el rostro avergonzado de cada uno de ellos, porque inmediatamente Jesús comenzó a hacer lo que ellos deberían haber hecho. Ellos quedaron en vergüenza. Oh, hermano, pero hay un Dios que nos ha transferido lo que Él es. Sed mansos y humildes como yo soy. Oh, Él nos mostró humildad. Él, siendo el Rey de la Gloria, teniendo todo, vino y nos mostró en lo más humilde, en lo más sencillo se le puede servir a Él. Y él comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Comenzó a ponerle final a la crisis de identidad que ellos tenían. Aleluya. Pero hermano, a mí me impacta que cuando él comienza a llegar al último, que es Pedro, porque así me lo deja entrever Juan, que fue Pedro el último que Jesús le lavó los pies. Dice que Pedro como que le retira los pies y le dice, no me laven los pies a mí, porque Pedro estaba avergonzado. Y hay quienes, en vez de reconocer que han errado en el servicio, que han desenfocado el verdadero centro del servicio, más bien se niegan. Y Pedro le dijo, no me lave los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Tú no entiendes ahora lo que yo hago por ti, pero lo entenderás después, Pedro. Tú no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero después lo vas a entender. Y Pedro le dice, oh Señor, entonces si es así, lávame todo de pies a cabeza. Y el Señor le dijo, no, los que están limpios no tienen necesidad sino que se laven los pies. Esta mañana no le estoy hablando a gente inconversa, esta mañana le estoy a gente lavada con la sangre del Cordero, pero que probablemente has perdido el enfoque y necesitas esta mañana que el Señor vuelva otra vez a ponerte el enfoque, que tengas un final de crisis de identidad y que comiences a transmitir lo que realmente debes transmitir a Él, a la doctrina, la fe en Él, la gloria a Él, la alabanza a Él. Oh, hermano, yo creo que después de esa noche, usted ya sabe lo que ocurrió. Jesús es entregado en manos de hombres, es muerto, es sepultado, pero ahí se acabó para ellos la crisis de identidad. Ellos ya sabían cuál era su lugar y quién era Jesús. Aleluya. Y luego vemos en la otra escena, después de que Jesús asciende, ellos se van al aposento alto otra vez. Ellos no tenían otro lugar a donde ir. No puedo extenderme para explicarle eso, pero ellos no podían irse para otros lugares porque había una persecución. Se desató un alboroto de que todo el que hablara de Jesús resucitado era objetivo militar, por decirlo así, de Roma.
Así que ellos no tenían otro lugar a donde ir, sino a donde habían estado la última noche con Jesús, el aposento alto, esa casa con una terraza. Y allí estaban en oración, aleluya. Yo creo que muy tempranito como esta mañana estaban, aleluya. Estaban en oración, ya habían entendido el rol, ya habían entendido quién eran ellos. Y yo quiero imaginar esto, hermano, esta mañana, joven. No es el mismo Pedro del aposento alto el día de la Pascua al mismo Pedro que fue al aposento alto después de que Jesús ascendió y les dio la promesa de que iban a recibir algo poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el día de la Pascua nadie quiso lavarle los pies ni a Jesús, pero el día que Jesús ascendió y les dijo que no se fueran de Jerusalén, ellos se fueron para el aposento alto. Pero les garantizo, queridos jóvenes, que sobraron manos que lavaran los pies de los 120, que lavaran los pies de los 120 que comenzaron a ascender. Y yo me imagino a Pedro y a los demás que empezaron a lavarle los pies a los que llegaban al aposento alto. Nadie se quedó sin ser servido, nadie se quedó sin que le lavaran los pies. Esta mañana, en conclusión, yo quiero decirte: ¿quién quiere ubicarse en el lugar al cual Dios nos ha llamado? ¿Quién quiere servirle a Dios, pero en el lugar donde Él nos quiere poner? ¿Quién quiere contagiar a esta generación, pero con una toalla y una vasija? Permítame decirlo así esta mañana. ¿Quién quiere contagiar a una generación, pero tomando la toalla? Así sea la parte más baja, porque ¿quién va a querer lavarle los pies a alguien? Eso es algo muy bajo, eso es algo que nadie quiere hacer, pero allí es donde Dios quiere usarnos. ¿Quién quiere esta mañana servirle a Dios en eso? Antes de derramarse el Espíritu Santo, primero había que lavar los pies. Usted quiere un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, hágalo más sencillo a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hágalo más humilde, hágalo lo más pequeño que probablemente el mundo menosprecia, pero es lo más grande, porque a los pies de Cristo es el lugar más grande, más alto al que un hombre puede aspirar a estar. Aleluya. Yo quiero esta mañana orar por un joven, aleluya, que quiera contagiar a esta generación, pero con una toalla y una vasija. Permítame terminar de decirlo así, con algo tan sencillo. Cuando usted se le quiera subir a la cabeza el orgullo, la altivez, acuérdese de un Jesús vestido como esclavo, como siervo, ceñido con una toalla, que siendo rey, que siendo rico, lavó los pies de sus discípulos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Esta mañana quiero orar por un joven, aleluya, que quiera servir al Señor, que quiera contagiar al mundo con una toalla, con una vasija. Lavar los pies de aquellos que llegan lacerados, lastimados, que llegan cansados, cargados, trabajados. Soberano y eterno Dios, esta mañana invoco tu nombre, Jesús. He predicado tu palabra. He hablado, Señor, de lo que tú has querido que hablemos esta mañana. De ti, Señor. De quién eres tú y quién soy yo. De qué es lo que tú haces y qué es lo que tú me has enviado a hacer. Hoy hay una generación lacerada en sus pies, lastimada, sucia en su caminar. Si en algo te soy útil, con la toalla y con una vasija llena de agua, aquí está mi vida. Aquí está la vida de este joven, de esta jovencita que anhela servirte en lo que muchos de pronto no han querido, en lo que muchos han menospreciado, en lo que muchos no han querido hacer. Aquí hay alguien que levanta sus manos y dice: Señor, yo quiero servirte en eso. Yo quiero, Señor, hacer como tú hiciste. Yo quiero imitar, Señor. Yo quiero ser contagiado de lo que tú contagiaste. Porque así mismo Él lo dijo: lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes con los demás, dijo el Señor. Esta mañana, Señor, llena con tu espíritu. Llena con tu espíritu. Transfiere autoridad. Contágianos de tu poder para nosotros también llevar este mensaje en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
La paz de Jesús para todos. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Con el alma, con el alma. Aleluya, la paz del Señor.